Capítulo 724. Al igual que con la formación de su Ether Core, tan pronto como se produjo el primer rayo de Reiga, Jake usó toda su fuerza de voluntad y control de radiación para obligar al rayo a doblarse. Su comportamiento ondulatorio hizo que el proceso fuera excepcionalmente difícil, pero Jake se había estado preparando para esta eventualidad desde el principio. Jake había logrado suficiente control sobre la luz ambiental para volverse literalmente invisible incluso antes de que comenzara la cuarta prueba. Por el contrario, obligar a la luz a seguir un determinado camino no fue gran cosa. Este rayo constante de Reiga se curvó una y otra vez, hasta formar un anillo que circunscribía el símbolo del éter en su interior. En cuestión de segundos, este anillo creció rápidamente en brillo, pero debido a que su luz quedó atrapada y el diámetro de este anillo era tan pequeño, todo lo que un observador curioso que diseccionaba su interior habría encontrado era un pequeño agujero negro. De acuerdo con las leyes de la física, se suponía que la luz viajaba en línea recta, y solo una poderosa fuerza gravitatoria normalmente podía distorsionar el espacio-tiempo y hacer que la luz pareciera seguir un camino curvo. Su habilidad Bloodline Radiation Control le permitió ignorar esta restricción física. Por lo tanto, dado que la luz no tiene masa, obligarla a comportarse de cierta manera fue prácticamente fácil para él. El único obstáculo real era manejar su celeridad. La velocidad de movimiento del Reiga excedía con creces su tiempo de reacción, por lo que tenía que planificar con antelación cada movimiento que planeaba hacer con él. Pero a pesar de lo ligero y fácil de usar que era el Reiga, la luz en realidad no podía doblarse por sí sola. Si relajaba su atención por un momento, el anillo Reiga se dispersaría en un destello de luz cegador. Así que esta no era una solución viable a largo plazo a menos que nunca volviera a dormir. Jake se dio cuenta inmediatamente de que faltaba algo. Con la experiencia de este primer intento, dejó que el anillo de Reiga se disipara y luego volvió a modificar el elaborado símbolo de éter que había creado. Unas horas más tarde, pudo aumentar la maniobrabilidad del Reiga. Su velocidad de movimiento y comportamiento seguían siendo los de la luz, pero cada partícula Reiga ahora tenía varias instrucciones en su código Ether que la hacían mucho más obediente. El Reiga ahora podía seguir sus propias trayectorias e incluso dejar de moverse si Jack así lo deseaba. Esta vez, Jack realmente lo había logrado. No es necesario hacer un anillo ni ningún otro patrón geométrico audaz. El símbolo de éter produjo otro rayo de Reiga, pero no abandonó el centro del símbolo de éter que lo dio a luz. Un punto negro simplemente brotó en el medio y el Reiga producido siguió deteniéndose en el mismo lugar, haciendo que el nuevo Reiga Core fuera cada vez más denso, aunque infinitesimalmente pequeño. Éxito. Luego, Jake pasó al paso final y más crucial en la creación de su Reiga Core, hacer que el Reiga producido mejore el rendimiento general del Ether Symbol que produce el Reiga. Y para hacer esto, Jake pensó que la única forma de lograr esta hazaña era producir un símbolo Reiga idéntico. De esa manera, el círculo estaría completo. Durante los siguientes 2 días, Jake pasó su tiempo haciendo este símbolo Reiga. Copiar el símbolo del éter y adaptarlo al Reiga le llevó solo unos minutos gracias a su condición de grabador de runas, pero lograr que el Reiga siguiera el camino designado requirió algo de práctica. Pero se las había arreglado. Cuando finalmente se perfeccionó el símbolo de Reiga, Jake esparció el primer símbolo de éter utilizado para hacer el Reiga inicial y observó con orgullo cómo su nuevo Reiga Core se fortalecía rápidamente por sí solo. La estructura final consistió en un símbolo Reiga y un núcleo Reiga. Jake podía elegir libremente si el Reiga producido se usaría para mejorar el símbolo de Reiga o el núcleo de Reiga, pero cualquiera que fuera la cantidad de Reiga que hubiera en su núcleo de Reiga, podría aprovecharlo con un solo pensamiento. No hace falta decir que Jake eligió canalizar todo su Reiga en el símbolo Reiga primero, dejando solo el 1% del Reiga producido para alimentar el Reiga Core. Por ahora, la Reiga producida cada segundo era insignificante. El Reiga se produce con demasiada lentitud. Jake hizo una mueca antes de ponerlo en perspectiva diciéndose a sí mismo que no podría haberlo hecho de otra manera. No puedo finalizar mi plan. Con tan poca Reiga es imposible potenciar las palabras de poder que estaba planeando. Así es.
Lo que Jack quería lograr era usar su Reiga, una energía versátil que podía reemplazar tanto la energía vital como la psíquica para tallar palabras de poder permanentes en su carne. Si tuviera éxito, su poder de combate aumentaría exponencialmente en un instante. Para producir más Reiga deberías haber creado un símbolo de éter más grande o uno con más éter. Once amablemente lo consoló. Creo que lo que hiciste fue la mejor opción. Solo tienes que ser paciente ahora y esperar que tus enemigos te den tiempo para madurar. Jake levantó repentinamente la cabeza, sus ojos de Mirtarian miraron a través del techo de la caverna y más allá, para enfocarse en la conmoción en la superficie a varios kilómetros por encima de él. Con su aguda vista, detectó a 3 personas, la primera siendo perseguida por las otras 2. El primero parecía estar en una situación desesperada, pero extrañamente no trató de huir. Estúpida y completamente ilógica, siguió esquivando los ataques enemigos mientras recorría el área. Varias veces lo vio cavando en busca de algo en el suelo, aparentemente mirando en su dirección, y de repente tocó una fibra sensible en su mente. Honora Koskan después, frunció el ceño. ¿Carmine? ¿Qué hace ella aquí? Me está buscando. Jake murmuró con tristeza. Su último intercambio no le había dejado una buena impresión. Verla de nuevo no estaba exactamente en lo alto de su lista de prioridades, pero habían pasado 3 meses desde entonces. Su negatividad y culpa habían sido barridas hacía mucho tiempo por las llamas sufrientes de su entrenamiento. Por encima de él, Carmine esquivó ágilmente otro ataque más, pero el tercer perseguidor aprovechó la oportunidad para moverse a una velocidad sobrehumana detrás de ella. Con una sincronización perfecta, desvió el látigo de sangre de la joven con una mano, luego con la otra la empaló por detrás. Una mano demacrada con largas uñas negras saltó de su caja torácica entre sus senos, manchando su vestido de día con un líquido vermellón. ¿De verdad vas a dejarla morir, Jake? Parecen vampiros, pero uno de ellos parece ser un jugador. Once lo cuestionó con reproche. Son bastante fuertes. Y el T, del IGT, Adae y el T emoticono cara de disgusto del IGT. Tisk. Bien, la salvaré. Jake obedeció de mal humor. Esta sería una oportunidad para que él probara los resultados de su entrenamiento. Su Spirit Body se fusionó con su cuerpo y el Ether Sun Core se recuperó en su almacenamiento espacial. Mientras lo recordaba, Jack pensó que ahora podría crear fácilmente uno nuevo. Ya no necesitaría la ayuda de Sect para hacer uno. De ahora en adelante, era oficialmente un aprendiz de Aetheristi, en virtud de su runa de clase de alma de grabador, uno muy peligroso. Ginny, nos vamos. Dijo con una expresión aburrida mientras se preparaba para saltar. Jippe. Un rayo de luz azul eléctrico lo disparó desde un rincón de la cueva y desapareció en su bolsillo. Jake no sabía cómo se había mantenido ocupada durante los últimos 3 meses, pero la pequeña hada parecía diferente de antes. Además de ser un poco más alta, pesaba casi el doble, y por primera vez sintió que cargaba un radiador. Dobló las piernas y con un salto su cuerpo salió disparado hacia el techo de la cueva como un cometa, formándose ondas en la superficie de la roca cuando entró. En 4 segundos, cruzó la distancia entre su cámara de magma y la superficie sin hacer un sonido o una onda que indicara su aproximación. Tan pronto como su cabeza emergió del suelo, oculta por la hierba alta, el suelo se licuó debajo de los 2 asaltantes de Carmín, quienes tropezaron y se hundieron en él como si acabaran de caer en un estanque. Antes de que pudieran ajustar el equilibrio, el suelo volvió a solidificarse y se encontraron atrapados en un trozo de tierra endurecida. El vampiro que había herido a Carmín reaccionó rápidamente, inmediatamente flexionando sus músculos y luchando con todas sus fuerzas para romper su prisión de roca. La roca inmediatamente comenzó a resquebrajarse, mientras que el sobresaltado player no dudó ni un segundo y activó la habilidad de teletransportación del oráculo para huir de la escena. ¡Qué decisión! Jake elogió sinceramente. Si el jugador se hubiera quedado una fracción de segundo más, habría quedado atrapado aquí de forma permanente. Cuando la prisión de roca estaba a punto de romperse, Jack señaló tranquilamente con un dedo al vampiro y un pequeño símbolo de éter brilló fugazmente ante él. Endurecimiento.
La prisión de roca que parecía estar a punto de romperse inmediatamente se volvió varias veces más sólida. Y eso fue solo confiando en su Ether Core y su resistencia. No había aprovechado su Reiga en absoluto. Incluso con este hechizo fortalecedor, el vampiro no se rindió en escapar y su cuerpo comenzó a cubrirse en un halo carmesí. Si uno miraba de cerca, era posible ver microgotas de sangre saliendo de los poros de su piel y luego estallando para formar esa aura rojiza. Cuidado, Jack, está usando su esencia de sangre para aumentar sus habilidades. Carmín gritó para advertirlo. Todavía con la misma expresión, Jack ignoró la advertencia del vampiro y continuó señalando con el dedo a su prisionero, pero esta vez directamente a él. Miedo. Anemia. Fatiga. Asfixia. Parálisis. Congelar. Los ojos del vampiro atrapado en la roca se abrieron de asombro cuando la combinación de hechizos de éter lo golpeó uno tras otro. Por separado, su poder no era nada especial, pero ejecutados juntos produjeron efectos sinérgicos tan incomprensibles que la pobre víctima quedó completamente confundida. La tremenda fuerza que ejercían los músculos del vampiro se desvaneció de inmediato, mientras comenzaba a temblar de terror en su prisión de roca, con el rostro cetrino y los ojos en blanco. En este momento, no quería salir de su prisión de roca, sino permanecer escondido en ella para siempre para escapar de este aterrador mutante que salió de la nada. Capítulo 725. Con el enemigo sometido, Jack caminó tranquilamente hacia él, deteniéndose cuando su cara estaba a solo unos centímetros de la suya. El vampiro desesperado tomó represalias de inmediato con un intento de morderlo en la garganta, pero Jack se defendió del ataque inclinando la cabeza hacia atrás con pereza. La mandíbula del vampiro cautivo se cerró de golpe con un doloroso sonido de parloteo, pero lo peor estaba por venir. Cuando trató de retroceder tirando de su cabeza hacia atrás, la mano de Jack de repente agarró su garganta y con un movimiento rápido de la muñeca dislocó su mandíbula. Con la mitad inferior de su mandíbula ahora colgando sin fuerzas en el vacío, Jack observó a su víctima con un tinte de condescendencia, que parecía más una burla. Como si estuviera invitando al vampiro a probar suerte nuevamente, pero dejando en claro que las consecuencias de su próxima ofensa si fallaba serían más severas. Hu-ki-i. El vampiro humillado balbuceó de manera ininteligible debido a su mandíbula dislocada. Prefiero saber el motivo de esta pequeña persecución y el nombre de tu cómplice. Jaque se rió entre dientes mientras tallaba suavemente en la frente de su prisionero las palabras, soy sincero e incapaz de guardar un secreto. El vampiro inmediatamente sintió la diferencia en su estado psicológico. Era completamente diferente de la combinación de hechizos de éter menores que Jack le había lanzado en la cara. Esta vez pudo sentir que era una confrontación directa entre sus voluntades, pero estas palabras de poder parecían estar drenando principalmente su propia energía espiritual en lugar de la del mutante frente a él. ¿Qué diablos es eso? Comenzó a entrar en pánico cuando comenzó a retorcerse en su prisión nuevamente. Tat, no tienes que saberlo. Solo relájate y dime lo que tienes en mente. Jaque lo hizo callar con el dedo. Carmín observó la escena de la captura y el extraño interrogatorio con una expresión estupefacta. Segundos antes, estaba en una situación desesperada, acosada por este vampiro arrogante y un jugador desconocido. Ahora, ese mismo vampiro arrogante estaba a merced de Jack, derramando todo lo que sabía sobre el gran plan de su clan, así como cada detalle jugoso y rumor que conocía. No siendo un completo idiota, el vampiro se dio cuenta de que los cortes en su frente tenían que ver con su locuacidad y trató de enfocar su energía de sangre en ellos para acelerar su regeneración, pero con un éxito moderado. Cada vez que las palabras de poder estaban a punto de desvanecerse, Jack simplemente pasaba su garra sobre las heridas, profundizando las incisiones cada vez. Para cuando el vampiro terminó de confesar todo lo que sabía, los cortes eran tan profundos que habían dejado varios surcos indelebles en su cráneo. Después de escuchar sus confesiones, cualquier indicio de piedad que Jack pudiera haber sentido hacia su cautivo se desvaneció para siempre. Con un golpe de revés, envió la cabeza del vampiro rodando al suelo. Imperdonable. Los crímenes y maquinaciones que este vampiro y los de su clan habían cometido eran tan numerosos y despreciables que incluso Jack, quien pensó que había visto todo en términos de depravación desde el episodio de Buzzcock,
No pudo evitar ejecutarlo en el acto. «Sé por qué estás aquí, Carmín», dijo Jack, volviendo la cabeza hacia la joven atónita. Ahora que la batalla había terminado, notó que su sugerente vestido estaba hecho jirones y su mirada no pudo evitar deslizarse hacia su pronunciado escote y sus muslos desnudos. Por supuesto, Carmín notó su reacción, pero en lugar de cubrirse con mojigatería, se inclinó voluntariamente hacia adelante para darle una mejor vista. Paradójicamente, esto es lo que sacó a Jack de su aturdimiento admirativo. Aunque la joven sí que era arrebatadora y de su gusto, no había olvidado cómo había terminado su último encuentro. Al ver que no estaba de humor para bromas, Carmín dejó de burlarse de él y se cubrió cambiándose de vestido frente a él sin mostrar el más mínimo pudor. «No entiendo por qué te vistes así en lugar de usar una armadura», comentó Jack en voz baja sin ocultar nada de su perplejidad. Si nunca se lastimara, él lo entendería, pero ya fuera en esta prueba o en la anterior, a menudo se había encontrado en una mala posición debido a su equipo inadecuado. «Porque básicamente uso mi encanto para salirme con la mía». Ella respondió con una sonrisa cautivadora mientras le guiñaba un ojo. «Eso no parece funcionar muy a menudo». Jaque se burló cruelmente. Era bonita y encantadora, pero no tan bonita como para que él no pudiera controlarse. «Nunca he usado mi encanto contigo». Ella respondió honestamente con una cara más seria de lo que él esperaba de ella, y el ti, del IGT, Adae y el ti emoticono cara de disgusto del IGT. «¿Ni siquiera cuando trataste de beber mi sangre durante la tercera prueba?» «Tal vez una vez». Ella puso los ojos en blanco ambiguamente. «Pero no lo he probado desde entonces. Más francamente, Whanot no es el lugar adecuado para mí. Dado que los nativos son tan fuertes como sus cuerpos espirituales, aquellos a los que no puedo derrotar también son aquellos en los que mi encanto es ineficaz. Sin mencionar el hecho de que los vampiros y demonios abundan en esta ciudad con habilidades de control mental que no palidecen en comparación con las mías. No necesitas justificarte. Solo dime por qué estás aquí y acabemos con esto». Jaque le dio una breve reprimenda. «Wyatt y Aisling. Sospecho que fueron capturados». Ella dejó caer la bomba. Por sus ojos rojos y su expresión abatida, podía decir que no había sido fácil para ella acudir a él en busca de ayuda después de su último intercambio. Como se esperaba. Jaque suspiró para sus adentros. El interrogatorio del vampiro le había dicho lo suficiente para llegar a esta conclusión. Hablaremos del resto en el camino. El relato de Carmín de los últimos 3 meses corroboró la versión del vampiro que acababa de interrogar. Cuando se exilió solo para entrenarse, Laudarkvik disfrutó de una breve pausa que, lamentablemente, no duró. Como habían sospechado Aisling y Aind, las otras facciones previsiblemente no habían hecho ningún movimiento contra ellos a su regreso, dejándolos seguir con sus asuntos como de costumbre e interactuando con ellos como si nada hubiera pasado. Siempre que no corrieran más riesgos y permanecieran dentro de las murallas de la ciudad, ya no estarían en peligro inmediato. Con Ruby también desaparecida, Carmín quedó como el único jugador entre los mutantes y con la edad similar y la fuerza decente de Aisling, inmediatamente se llevaron bien. Durante los últimos 3 meses, rápidamente se había vuelto indispensable para los otros mutantes, ganándose su respeto. En comparación, Jack, quien había sido nombrado vicelíder por Aisling con el respaldo de Aind, nunca había vuelto a mostrar su rostro desde entonces. Si no fuera por su heroica hazaña de salvar la vida de Aisling durante la batalla de Lodumbals, los otros mutantes habrían desafiado su ascenso meteórico hace mucho tiempo. Desafortunadamente, las cosas nunca fueron simples. 2 días después de que Jack y Ruby desaparecieran, el destacamento imperial de caballeros y grifos movilizado por el emperador de retroceso así había llegado finalmente a Laudarkvik, dirigido nada menos que por el comandante en jefe de la guarnición imperial. Las otras facciones inicialmente planearon culpar a Aisling y Aind por no haber rescatado a los refugiados de Lodumbals. En ese momento, las otras facciones, especialmente los no muertos, se habrían presentado mostrando que habían retomado la ciudad e incluso repelido al invasor Quinchod al exterminar a la gran mayoría de su ejército. Incluso si Aisling y Aind se opusieran a sus métodos, o los acusaran de conspirar contra ellos con evidencia que los respaldara, no habría cambiado el resultado.
porque al emperador no le importaban sus disputas internas mientras sus órdenes se cumplieran correctamente. De hecho, incluso alentó este tipo de conflicto. Cuanto más dividida estaba Laudark Peak, menos tiempo tenían para fomentar una revuelta. Sin embargo, hubo un pequeño incidente que todos esos conspiradores en Laudark Peak no habían previsto: la muerte de Sorgo. Este hombre inútil e incompetente no era otro que el mismísimo hijo del comandante en jefe de la Guardia Imperial, el Gran Duque Gole. Sir Gole era el aristócrata decadente, que había estado involucrado en la fornicación y el libertinaje en su carruaje hasta los últimos momentos de su vida. Cuando los Wengoles alcanzaron al convoy de refugiados de Lodumbalese, él estaba besándose con sus concubinas. Cuando los demonios provocaron un motín y los humanos y Wengoles muertos se convirtieron en no muertos, continuó ignorando la amenaza a su vida. Cuando aparecieron los vampiros del clan Traja, se entregó febrilmente a sus formas salvajes. Por fin, cuando murió en la indiferencia general, abatido por el bárbaro player llamado Aseus que acompañaba a Lich Boscaud, nadie se había dado cuenta de nada. Además de supervisar la reconquista de Lodumbals y el contraataque contra Quinchod, el comandante en jefe de la Guardia Imperial se había ofrecido como voluntario para esta misma misión de rescatar a su hijo. A su llegada, en lugar de preguntar por el destino de Lodumbals, inmediatamente buscó saber el destino de su hijo. Duke Gol era la mano derecha del emperador, y el emperador confiaba en él por completo. La guarnición de caballeros imperiales que lo acompañaba contaba con solo 500 guerreros, pero cada uno de ellos estaba por encima del nivel 70. Representaban el poder militar por excelencia del imperio, la élite de la élite, seleccionada entre miles de millones de soldados. En ese momento, su malvado plan había fracasado. El rostro del poderoso White que codirigía a los no muertos se había vuelto aún más parecido a un cadáver, mientras que el Lich que ocupaba el segundo asiento encontró rápidamente una excusa para escapar. Carmine, Elduin, Van Mod, Jack, Ruby y los refugiados entre los testigos habían sido llamados a declarar y esta vez su testimonio no se había tomado a la ligera. Al enterarse de la verdad, el duque Gole se enfureció de inmediato. Capítulo 726. La ira del duque trajo consecuencias nefastas para la agenda de los culpables. Lo que debería haber sido una formalidad y les valió una rica recompensa, o al menos un indulto, se había convertido en un desastre. Después de investigar diligentemente y escuchar los testimonios de todos los sobrevivientes, excepto los ausentes Jack y Ruby, el duque Gole había obtenido una idea clara del curso de los acontecimientos y su ira se descargó de inmediato en las facciones que creía culpables, ya sea que estuvieran directamente involucradas o indirectamente involucrado. Sin dudarlo, el líder del clan demoníaco Toruk fue sentenciado a muerte junto con el líder del clan de vampiros Traja, el líder de los Avians y el líder Lich de los Andes. Abikes pudo haber sido parte de la conspiración, pero el hecho de que él y sus hombres no intervinieran hasta después de la muerte de su hijo lo salvó de la horca. El líder de los Avians, Lanzo, era el Alpha Golden Warregal asesinado por Jack. Egui, la joven con la apariencia de un White Warhawk juvenil, antes de que se revelara la muerte de Sorgo, acusó con odio a Jack y Ruby de matar a sus tíos. Habiendo intervenido también después del momento de la supuesta muerte de su hijo, Duke Gol también había decidido perdonarlos temporalmente. Pero solo temporalmente. El joven Egui, que se había convertido en su nuevo líder, era plenamente consciente de ello. En cuanto a Abikes, la verdadera razón de su exilio en Laudark Peak fue el odio sin límites que el emperador tenía por haberlo puesto los cuernos junto con su concubina favorita. Si el duque Gole decidiera matarlo, el emperador retroceso así probablemente lo recompensaría generosamente. Habiendo huido decisivamente el líder de los liches por un método oscuro, los objetivos en su colimador inmediato eran, por lo tanto, solo el clan de vampiros Traja y demonios Tosuch. Pero, ¿cómo podrían los culpables designados aceptar tal juicio? Irónicamente, incluso los no muertos de Laudark Peak atesoraban sus vidas. La consecuencia directa de estas sentencias de muerte fue el caos. Caos total en la forma más brutal y sin adulterar. El majestuoso palacio donde se llevó a cabo el alto consejo de Laudark Peak se convirtió inmediatamente en un baño de sangre.
Los 500 caballeros imperiales se habían levantado contra Astaroth, Tosuchi y Seskel Traja, los líderes de sus respectivas facciones. La carnicería era imparable. En la superficie, el duque Gole y sus 500 caballeros de nivel 70 y superior alardeaban de una inmensa superioridad numérica sobre sus oponentes, pero frente a ellos se encontraban un demonio y un vampiro por encima del nivel 90 y casi tan viejos como el mismo Wannot. Estos dos seres crueles y viciosos no tenían intención de rendirse. El resto de la historia se explicaba por sí misma. La espiral de alianzas ocultas se puso en marcha, revelando algunas sorpresas para los presentes en el Consejo Superior. Sin y Melión, que ocupaban los dos asientos del Consejo Metamorfo, habían acudido rápidamente en ayuda de Astaroth, aunque sus aliados oficiales desde la fundación de Laudarkvik siempre habían sido los seres humanos. Saberie Sangrut, uno de los 3 asientos pertenecientes a los demonios y madre de Aisling, se echó a reír y dejó al consejo silbando en lugar de ayudar a su compañero Astaroth en problemas. El tercer asiento, Agener Dorgoroth, había actuado de manera aún más extraña, emboscando al duque Gole de inmediato. Sin embargo, no fue para proteger a Astaroth, un demonio como él, sino para ayudar a Seskel, un vampiro. Usadra y Fodnir, los dos asientos de Dark Races, también se lanzaron a la refriega, intentando asesinar directamente no a Saer Go, sino a Astaroth junto a Remus Dracul, uno de los 3 asientos Vampire y también el bisabuelo de Aisling. Por lo demás, los juegos de alianza habían ido según lo planeado. Los Warbeings habían atacado sin piedad a Seskel, aunque Egui y su guardaespaldas habían optado por mantenerse alejados de este cálculo. El clan de vampiros Nosferati había salido en defensa de Saer Go, reafirmando una vez más su lealtad al imperio retroceso así, mientras que Aint y Aisling también habían optado por ayudar a Saer Go. Finalmente, Selmeson, el líder de Wa'id que ocupaba uno de los 2 asientos de no muertos había elegido contra viento y marea salir de allí, cegaramente uniéndose a su compañero Lich desaparecido. Esta batalla mortal, que había tenido lugar casi 3 meses antes, había durado una buena tarde y había resultado en la muerte de Fafnir of the Dark Races, Sebel of the Werewolves y Casimir Nosferati. Seskel Traja y Remus Dracul de los vampiros también resultaron gravemente heridos y necesitarían una gran ceremonia de sangre para recuperarse. Del lado de los caballeros imperiales del Grifo, el duque Gole había logrado mantenerse con vida, pero toda su fuerza había sido aniquilada. Debido a este incidente, el plan para reconquistar y tomar represalias contra Kinchod había quedado en un segundo plano, pero no se detuvo por completo. El duque Gole no volvió a Canui tras su fracaso, sino que simplemente envió un mensajero Nosferati a la capital para pedir refuerzos. Para garantizar su seguridad, había elegido residir temporalmente en casa de Aint, un astral conocido por su rectitud moral. Desde su palacio, continuó supervisando la reconquista de Lodumbals, y el Ti, del IGT, Dae y el Ti emoticono cara de disgusto del IGT. Después del choque de titanes, la vida normal se reanudó en Laudarkvik, pero las relaciones entre las distintas facciones y clanes se dañaron irremediablemente. La preocupación era que el ganador de esta trágica batalla también fuera evidente. 2 coaliciones habían revelado abiertamente su existencia en este espantoso enfrentamiento. Los progresistas, más proclives a apoyar al imperio, y los extremistas separatistas, que se veían a sí mismos como una especie superior a los humanos y se negaban a inclinarse ante el emperador. El campamento anterior incluía a las razas oscuras, los clanes Dracul y Nosferati, los mutantes y Astral, así como la subfacción de humanos del príncipe Edric. La oposición incluía oficialmente a los clanes demoníacos Tosuchi y Dorgraraus, los vampiros del clan Traja, los metamorfos, la mayoría de los hombres seres y muy probablemente el apoyo no oficial de Apikes y sus hombres, los no muertos y los traidores de la facción astral. Los pro-imperios habían perdido a 2 líderes clave en este día infame, a saber, Fafnir y Casimir Nosferati, mientras que Remus Dracul estaba fuera de combate. Por otro lado, los demonios habían escapado ilesos, Seskel Traja tampoco había perecido, los no muertos habían huido a tiempo y Apikes estaba bien. Su única pérdida conocida fue Sebel of the Werewolf, pero ella y Loanshaw of the War Eagle no valían ni un solo cabello de la cabeza de Astaroth y Seskel. Más allá de eso, también tuvieron que lidiar con Saberie Sangrut, quien optó por jugar la carta de la neutralidad.
Su ascendencia demoníaca y su tumultuosa relación con su exmarido Grenbold Drakul hicieron que su posición no quedara clara. Habiendo traicionado al clan Drakul en ese momento y causando que su ex esposo fuera sentenciado al descanso eterno, muchos se inclinaron más a pensar que ella apoyaba completamente a los otros demonios. Además de Saberie, también había otro Warland del que ambos bandos desconfiaban, Kenwa. No era uno de los 3 hombres seres, pero era el hermano mayor del primer asiento Lysander, otro hombre león, pero también un valioso amigo de Aint. Debido a su reputación como un ermitaño solitario, nadie sabía lo que realmente pensaba, pero muchos sintieron que no abandonaría a su hermano y su clan si estuvieran en peligro de extinción. Por último, había un componente más en la ecuación, el ejército de muertos vivientes creado durante los asesinatos en masa de Lodumbals y los jugadores involucrados en este proyecto masivo. Ya fuera Boskaud, Aseus o Shamash, nadie tenía idea de lo que les había sucedido. Estas corrientes turbulentas en Laudarkvik paradójicamente habían restaurado una apariencia de orden y paz, pero nadie se dejó engañar. Fue solo temporal. En las sombras, las guerras internas, los asesinatos y las intrigas continuaron sucediéndose una tras otra. En este contexto de inseguridad y anarquía, las misiones relativas a la reconquista de Lodumbals finalmente se habían reanudado y Carmín, Elduin, Van Mod, Wyatt y Seren habían formado juntos un formidable equipo de aventureros. En esos 3 meses, habían contribuido mucho y toda la región de Lodumbals había sido recuperada. Carmín se había ganado la confianza de Aisling y ascendido de rango, mientras que Wyatt se había ganado la confianza de Remus Drakul. O eso pensó. Para empezar, los refuerzos que Duke Go solicitó al Imperio nunca llegaron. A las pocas semanas de la batalla del Consejo, las noticias de numerosos conflictos, invasiones y otras insurrecciones llegaron a sus oídos y quedó claro para todos que el Imperio ya no poseía los recursos para lidiar con ellos. Su independencia fue aceptada tácitamente siempre que no dañaran directamente al Imperio. Con Lodumbals y su región oficialmente retomadas, la guerra contra Quinchot terminó poco después. Con la guerra terminada, Wyatt y los demás regresaron a sus respectivos cuarteles generales de facción y se enfrentaron a un tipo diferente de guerra interna. Mucho más engañoso y siniestro. Los Metamorphs fueron, con mucho, los más formidables en estas tácticas. Aunque sus especies eran todas diferentes, Sapesifters, Doppelgangers y ciertas evoluciones de Mimics podían tomar la apariencia de miembros del campo enemigo e incluso imitar sus habilidades y, a veces, incluso copiar todos sus recuerdos, actuando literalmente como la persona que estaban personificando. Gracias a la posición ya debilitada de los mutantes y la posición neutral de Saberie, Carmín lo tuvo fácil, pero Wyatt había arriesgado su vida docenas de veces en los últimos 2 meses, eliminando a numerosos oficiales demoníacos y no muertos y evitando docenas de intentos de asesinato por parte de Wyatt. Los metamorfos. La noche anterior, había sido invitado a la oficina de Remus para discutir su próximo plan, y esa fue la última vez que Carmín supo de él. Capítulo 727. ¿A dónde vas? Carmín detuvo sus pasos cuando lo vio dirigirse en la dirección equivocada. El distrito de los vampiros no es así. ¿Quién dijo que iba a salvar a Wyatt de inmediato? Jack puso los ojos en blanco, esforzándose por no sonar demasiado mordaz. Si alguien como Wyatt fuera engañado, sería un completo imbécil si me metiera de cabeza en el foso de los leones. Carmín se tensó ante el comentario de desprecio del hombre que caminaba frente a ella, pero en el fondo de su corazón sabía que estaba diciendo la verdad. Fue por su inquietud que había reaccionado de forma exagerada. En comparación, Seren, que se había unido al clan Traja a petición de Wyatt, no estaba preocupada en absoluto. Conociendo su carácter y las creencias supremaquistas de los Trajás, era una apuesta segura que la arrogante Lolita estaba pasando su mejor momento. En ese caso, ¿a dónde vamos? Este tampoco es el distrito mutante. Carmín resopló con irritación. La estela profética. Jake respondió alegremente, señalando la catedral de Laudarkvik en la distancia. Estaba ubicado en el corazón de la ciudad exterior, frente a la gran escalera que conducía al distrito demoníaco. Uno podría ver en él la voluntad de Aurae, o al menos de su clero, para mantener bajo control la maldad de los demonios.
La proximidad del edificio religioso a las favelas mantenía en cierta medida a raya los pensamientos sombríos de esta población pobre y desesperada. ¿Quieres cambiar tu clase de alma? ¿O conseguir una nueva? Carmín se maravilló. No había pasado mucho tiempo desde que llegaron a Wanoth y parecía un poco pronto para elegir uno nuevo. El joven Bloodhuman había elegido una clase de alma común, muy común entre los vampiros, pero no tan fácil de dominar, Bloodsucker. Todos los vampiros bebían sangre y, por lo tanto, podían despertar fácilmente esta clase de alma. Esta clase de alma aumentó su capacidad para metabolizar la sangre de su propia especie, pero también de especies distintas a la suya. Si estos vampiros estuvieran dispuestos a diversificar su dieta y sufrir algunos episodios de diarrea insoportable, esta clase de almas podría eventualmente conducir a clases de almas de niveles mucho más altos como Universal Bloodsucker o Blood Evolver. Como Carmín ya podía consumir otros tipos de sangre humanoide gracias a su Bloodhuman Bloodline, obviamente apuntaba a una de estas dos clases de alma, pero desafortunadamente se dio cuenta rápidamente de que era mucho más difícil de soportar de lo que parecía. Además de su sed de sangre persistente y obsesiva, la sangre no humana aún sabía repugnante en su lengua, obligándola a ejercer una inmensa fuerza de voluntad para superar su repugnancia y diversificar su dieta. Le tomaría bastante tiempo cumplir con los requisitos de una mejor clase de alma. Sintiendo lo que la estaba molestando, Jack explicó sumariamente. Creo que he cumplido con los requisitos para una clase de alma mucho mejor. Si esto sale según lo planeado, mis posibilidades de rescatar a Wyatt serán mucho mayores. Era una respuesta tan vaga como podía ser, pero fue suficiente para tranquilizar a Carmín. Luego, el dúo se abrió paso a través de los callejones estrechos y sucios de los barrios bajos de Laudarkvik, y finalmente llegaron a la plaza de la catedral unos minutos después. Este debería ser el lugar, dijo la joven en un tono vacilante. Vacilante porque la estela supuestamente profética en el centro de la plaza estaba negra de suciedad y por el olor había sido utilizada como un lugar para orinar por muchos vagabundos y vagabundos. ¿Estás seguro de que quieres tocar eso? Hizo una mueca mientras se tapaba la nariz. Un paso más cerca y podría vomitar su desayuno. Tendré que. Jake frunció el ceño mientras olía el olor a amoníaco y maloliente que asaltaba sus fosas nasales. El olor era tan fuerte que sus ojos involuntariamente comenzaron a lagrimear. Cuando tomó una pequeña bocanada de aire por la nariz, los ojos de Jack se hincharon como si le acabaran de dar un rodillazo en los testículos y su cuerpo se sacudió por reflejo. Su brazo se extendió frente a él, un símbolo de éter tan grande como el que nadie podía ver excepto los otros jugadores formados frente a él y un estallido de llamas de purga se disparó, incinerando la estela profética y todo lo que la rodeaba. Con su telequinesis, Jack confinó las llamas en un embudo, obligándolas a elevarse hacia el cielo. El impresionante infierno llamó la atención de la multitud, provocando un ligero pánico, pero cuando las llamas terminaron de apagarse, una estela intacta cubierta con varios centímetros de ceniza reapareció en el centro de la plaza. El hedor a orina y otras inmundicias había sido completamente purgado. ¡Uf! Recuérdame que no te contrate para limpiar mi casa. Carmín silbó con fingido asombro mientras contemplaba su obra. Me gustaría tener todavía un lugar para dormir después de su intervención. No puedes darte el lujo de contratarme para limpiar tu casa de todos modos. Jake replicó lacónicamente. Jeje, ¿qué hay de otra cosa? Ella agitó las pestañas en una pose sugerente antes de darse cuenta de que él ni siquiera la estaba mirando. Al ver que una vieja estela cubierta de hollín no atraía más que a ella, no pudo evitar suspirar. ¡Qué aburrido el hombre! Y un guardián de rencor. No pudo evitar agregar internamente cuando vio su comportamiento frío con ella. Esperaba que él se disculpara primero, pero parecía que ella tendría que dar el primer paso. Que así sea. Ella no era tan mezquina. Especialmente, ya que acababa de salvar su trasero y no se había negado a ayudarla. Por cierto, Jack. Por lo que pasó hace 3 meses en la oficina mutante, lo siento. Sinceramente. Se disculpó con los ojos desviados y las mejillas ligeramente rosadas por la vergüenza, y el del IGT, y el emoticono cara de disgusto del IGT.
Nerviosa, jugueteó con su larga cabellera, jugando con sus rizos, pero cuando la respuesta de la interesada tardó en llegar, su rostro se oscureció. Silencio radiofónico. Finalmente, encontrando el coraje para mirarlo directamente, casi se desmaya de la ira cuando descubrió que él ya había puesto su mano en la estela profética, su mente ya estaba en otra parte. Mientras Carmín despotricaba contra él y ella misma por su mal momento, la conciencia de Jack había regresado a ese espacio infinito lleno de constelaciones interconectadas a través de una incomprensible red de luz. En algunos lugares podía reconocer vagamente el patrón de algunos de sus soul glyphs, pero la red cambiaba constantemente, haciéndola extremadamente misteriosa e insondable a pesar de su reciente progreso como grabador de runas. Este modelado de su alma interior seguía siendo fascinante, pero también sabía que estaba lejos de estar al nivel para siquiera comenzar a profundizar en él. Lista de clases de almas disponibles: emoticono cara sonriente. Nivel 1, velocista, nadador, volador, golpeador, pateador, headbate, screamer, grante, eater. Nivel 2, carpintero, guardián, minero, granjero, cazador, técnico, guardabosques, acróbata, cantinero, herbolario, torturador, domador, psicólogo, actor, astrónomo, prestamista, carnicero, sastre, curtidor, alborotador, ingeniero, mercenario, soldado, etc. Nivel 3, gladiador, herrero, bárbaro, espadachín, tirador, asesino, espía, cazador de monstruos, pirotécnico, esclavizador, artista, torturador de almas, mago de fuego, mago de luz, mago de tierra, mago espiritual, asesino de magos de hielo, destructor, mentalista, ilusionista, etc. Nivel 4, Body Enhancer, Designer, Alchemist, Berserker, Terraformer, Survivor, Geneticist, Savior, Survivor, Hero, Challenger, Inventor, Master of Arms, Monster Slayer, Clone Slayer, Mage, Beastmaster, Cursebreaker ECT. Nivel 5, Lanzador de hechizos, Grabador de runas, Mago de guerra, Elementalista, Asesino de clones, Arcanista, Gobernante, Señor del Sol, Modelo, Camaleón, Jugador de prueba, Mirtarian, Myrmidian, Quintarian, Eltarian, Demon Slayer, Work Being Slayer. Nivel 6, Presagio del caos, Portador de armadura de trama, Haz de ordalías, Inmortal, Sembrador de caos, Daemonifier, Guerrero de runas, Maestro de runas, Sediento de conocimiento, Alma imperecedera. Nivel 7, Aetherist, Arcan. La lista no había cambiado demasiado desde la última vez que la había visto, pero su mirada inmediatamente se posó en la clase de alma que estaba buscando, Aetherist. ¡Bingo! Jaque se regocijó orgullosamente con también un toque de alivio. Si esta clase de alma no hubiera aparecido, no sabía lo que habría hecho. En la lista notó nuevas incorporaciones intrigantes como Rune Warrior, Knowledge Thruster, Unperishable Soul o Arcan. Where Being Slayer probablemente fue un saludo a su victoria sobre Alpha Warrego Launcho. Rune Warrior y Rune Master se explican por sí mismos. Estas dos clases de almas reflejaban cómo tenía la intención de usar su nuevo dominio de las runas etéreas en la batalla. Si elegía uno de ellos, podía esperar un aumento de poder inmediato. Quizás las palabras de poder lo cansarían menos o serían más efectivas. Tal vez ganaría toda una gama de habilidades ofensivas y defensivas que explotarían su dominio anterior de las runas, pero la consecuencia no deseada sería una pasión obsesiva no por el estudio de las runas y los idiomas, sino por su aplicación en el combate. Si bien a corto plazo esto podría ser beneficioso, a largo plazo probablemente se convertiría en un obstáculo en su evolución como etéreo consumado. En este sentido, Knowledge Thruster era mucho más interesante pero también mucho más peligroso. En la superficie, sonaba incluso mejor que Aetherist con una facilidad de aprendizaje y comprensión probablemente absurda en todas las áreas. La compensación sería la incapacidad de priorizar las cosas que realmente importaban, porque para un sediento de conocimiento todo valía la pena aprenderlo. Sin una voluntad fuerte, fue una elección arriesgada y, según su experiencia como grabador de runas, Jack no se sentía preparado para el desafío. Arcan se colocó en el mismo nivel que Aetherist, por lo que tenía que ser una clase de alma formidable. Comúnmente en la literatura, un arconte era un mago muy poderoso con habilidades divinas.
Obviamente, Jack no estaba ni cerca de eso, pero lo que hacía únicos a los arcontes y la razón por la que se les otorgaba una credencial pseudodivina era que podían otorgar habilidades mágicas a los seleccionados de su elección. Intuitivamente, concluyó que debía referirse a su habilidad para producir hechizos y habilidades de éter duraderos para sí mismo y para otros, pero aún así era menos interesante que Aeterist a largo plazo. Así, sin dudarlo validó su elección. Capítulo 728. Selección de Aeterist como su clase de alma confirmada. Ya tienes una Soul Class, ¿quieres reemplazarla por la nueva o integrarla? Jake meditó la pregunta por un momento, pero después de la aclaración de 11, seleccionó la segunda opción con confianza. Tu cuerpo espiritual y tu alma son lo suficientemente resistentes para soportar la integración. Solicitud de integración aceptada. Integración en curso. Integración completa. Nueva clase de alma determinada. Clase de alma, Eterista rúnico principiante, 60% de inteligencia, percepción extrasensorial, 50% de vitalidad y constitución, 35% de fuerza y agilidad por nivel de cuerpo espiritual. Habilidades de clase de alma relacionadas emoticono cara sonriente. Grabado de runas, comprensión más fácil de cualquier runa. Cualquier runa que se dibuje, grabe una vez correctamente, puede reproducirse instintivamente las veces siguientes. Descifrado / codificación, los grabadores de runas son expertos en descifrar idiomas usando alfabetos o símbolos desconocidos y sobresalen en la creación de cualquier forma de código coherente basado en principios claros. Palabra mágica de poder, al infundir suficiente fuerza de voluntad y energía del alma en las palabras y runas escritas, estas pueden llegar a buen término. Afinidad con el éter, eres amado por el éter del sueño. El Dream Ether se ha vuelto más fácil de percibir y controlar y tiende a fluir hacia ti. Es más probable que ocurran epifanías y otros momentos de iluminación. Tus hechizos de éter son el doble de poderosos y el éter consumido también se recarga el doble de rápido. Compresión / expansión de éter, con esfuerzo y paciencia puedes cambiar el tamaño de tus runas y símbolos de éter. Lanzamiento instantáneo, todos los hechizos de éter dominados previamente que están por debajo de un linaje de grado 1 se pueden lanzar al instante. Auge. Tan pronto como Jack recibió la sucesión de notificaciones, sintió esa sensación de tener su alma destrozada y luego reconstruida en una fracción de segundo. Por un momento, realmente sintió que ya no existía. Cuando volvió a sentirse él mismo, se había convertido en una persona diferente. El éter, cuya existencia misma había sido suprimida sin piedad en Wanoth, se volvió claro en su mente una vez más. Sus Ether Stats, que habían sido forzosamente limitadas a 1000 PTS, instantáneamente regresaron a su valor anterior a la prueba, y luego muy rápidamente se dispararon más allá. La presencia del flujo de éter a su alrededor parecía tan genuina y real para él, que incluso sintió una discordante sensación de asfixia. Era como si estuviera sentado en el fondo de una piscina llena de éter y pudiera sentir su influencia en sus movimientos y todas las reacciones etéricas que ocurrían constantemente dentro de su cuerpo y mente. Espantoso. Y al mismo tiempo fascinante. Después de la sorpresa inicial, Jack se hundió en una especie de trance irresistible y el tumultuoso y opresivo flujo de éter pareció despejarse, dando paso a patrones, corrientes y algo más. Por primera vez, Jack pensó que sentía la influencia de alguien o algo en este grupo de energía primordial. Era diferente a una presencia, pero a falta de mejores palabras tuvo que conformarse con esa. Sobre todo porque no sentía una sola presencia. ¿El oráculo y las auras? ¿Otra gente? Jack murmuró en un estado entre el sueño y la vigilia. Jack despierta. Los gritos urgentes de 11 en su mente no fueron los que lo sacaron de su trance, sino más bien un dolor abrasador que irradiaba por toda su alma. Jack recuperó la lucidez al instante, usó el Spirit Link para verificar el estado de su cuerpo paralizado contra la estela, y una desagradable sorpresa lo recibió. ¿Quién eres tú? Jake gruñó sombríamente mientras giraba la cabeza 180 grados para mirar al agresor que acababa de apuñalar su cuerpo con una extraña hoja de energía. Sobresalía de su torso, su punta desaparecía dentro de la estela.
La empuñadura de la espada estaba hecha de una madera ordinaria y no tenía protección, como si el arma no estuviera terminada. En contraste, la hoja recta se asemejaba a un cielo tormentoso, el ensordecedor estruendo de un trueno y el estruendo entumecedor de un huracán surgiendo de él. Esta espada no era una espada ordinaria. Había logrado tocar su alma dentro de la estela profética mientras su escudo de oráculo estaba activado. El escudo del oráculo se envolvió firmemente alrededor de su cuerpo, sin dejar espacio, pero no había anticipado que esta protección no se extendería a la parte de su alma dentro de la estela, y mucho menos que podría romperse. Antes, la estela había resistido fácilmente sus llamas, de ahí su sorpresa. Cuando su mente estaba en la estela, era como si estuviera aislado del mundo y el tiempo parecía pasar en cámara lenta. Para haberlo herido en tan poco tiempo, este asesino lo había atacado unas décimas de segundo después de haber puesto su mano sobre la estela. Desafortunadamente para su atacante, este intento de asesinato estaba condenado al fracaso. El escudo del oráculo había hecho su trabajo y su alma y cuerpo espiritual no eran los mismos que hace 3 meses. Nivel del cuerpo espiritual, 28 y GT, 34, digitalizado. Especie, Mirtarian plateado, y LT, del IGT, y LT emoticono cara de disgusto del IGT. Clase, eterista rúnico. HP, 520.00 y GT, 212.000, regeneración, 4940, 2 y GT, 29093 HP/min. Fuerza, 960 y GT, 12384. Agilidad, 505 y GT, 6714, 5. Constitución, 5200 y GT, 21200. Vitalidad, 4030 y GT, 15950. Inteligencia, 2184 y GT, 6342. Percepción, 4568 y GT, 13251, 4. Percepción extrasensorial, 2016 y GT, 6797. Suerte, 34 y GT, 51. Referencia para un humano adulto desempleado nivel 1, HP, 10, estadísticas, 1. Estadísticas de Éter, 3127, 3 y GT, 3686. Núcleo de Éter, 5620 puntos. Reiga núcleo el Biel 1. El Jack actual. Estaba más allá del reconocimiento. Su apariencia no había cambiado debido al hechizo de miniaturización, pero sus estadísticas. 6 niveles más de cuerpo espiritual no eran nada del otro mundo, pero combinados con su cambio de clase de alma y el entrenamiento intensivo que acababa de soportar. Era solo un pequeño paso para llamarlo monstruo. La energía formidable que sintió surgir desde lo más profundo de sí mismo era incomparable con la del pasado, y todo lo que tuvo que hacer fue liberar inadvertidamente el control de su Bloodline para transformarse instantáneamente en un Mirtarian gigantesco, una máquina de guerra imparable y casi indestructible. El agresor y su pequeña hoja chatarra obviamente no eran rival para él. Hake confiaba en que si Alpha Warrego Launcho volvía a la vida, sería capaz de aplastarlo sin tener que recurrir a sus runas o Bloodline Ignition. Retirando su mano de la estela, Jack se dio la vuelta lentamente, su cuerpo se realineó correctamente con la cabeza hacia atrás y una mirada más tarde sin recurrir al Oracle Scan, dijo. Te recuerdo. Eres el Wild Warhawk que no participó en esa batalla antes. Será mejor que te rindas. Se lo merecían. La razón por la que Jack fue tan indulgente después de casi ser asesinado era doble. Primero, porque no estaba completamente fuera de su trance, su mente todavía estaba en otra parte, maravillándose de las corrientes de Iser que bailaban a su alrededor. La espada se clavó en su pecho y el que la empuñaba no tenía sentido en comparación. A continuación, no era un aterrador Warhawk parado frente a él, sino una mujer joven que no tenía ni 16 años. Su cabello largo y trenzado con anillos dorados era blanco en la imagen de su apariencia transformada, al igual que las plumas que cubrían la parte posterior de sus brazos que parecían protoalas. No era alta, 1,60 m como máximo, la parte superior de su cabeza ni siquiera le llegaba a los hombros en su forma miniaturizada, 1,90 m. Ciertamente era bonita,
con curvas en los lugares correctos, pero aún así era pequeña, con piel pálida y mejillas de bebé. Su ternura e inmadurez no habrían sido suficientes para obtener su perdón, pero las lágrimas y la angustia en su rostro fueron suficientes para frenar su intención asesina. Bueno, había una última razón. Su primo Kevin también estaba allí y una mirada le hizo comprender que matar a esta joven afectaría su relación además de ser un gran error. Luego, su mirada recorrió el resto del lugar, aterrizando brevemente en Carmine, todavía en estado de shock por la emboscada del rayo, y luego en los otros seres humanos presentes. En lugar de la joven llorando y su primo Kevin, fue el enorme hombre león con armadura en el fondo lo que llamó su atención. Era una enorme bestia humanoide de 5 metros de altura, que en muchos aspectos compartía cierto parecido con Mefase. La principal diferencia entre los dos era que esta criatura era principalmente humana. Su melena era tan oscura que era casi negra, una señal del macho dominante en una manada de leones. El aura abrumadora y la majestuosidad que emanaba de este Warlion era diferente a la del Alpha Warrego que había derrotado en el pasado. Estaban en una liga completamente diferente. La Lysander, Warlion el Biel 89. Ya veo. Así que este es el primer asiento de los hombres seres. No me extraña que me quiera muerta. Hake finalmente se dio cuenta mientras consultaba el resultado de Oracle Scan. Aint había dicho que Kenwa, el más fuerte de los hombres ser, era amigo suyo desde hacía mucho tiempo. Este último también era el hermano mayor de la Lysander, pero Jack no contaba con su ayuda para salir de este lío. Por la misma razón, no podía matar a su hermano la Lysander a menos que renunciara a su apoyo por completo. Retirando la espada milagrosa de su pecho sin pestañear, Jack siguió mirando con desdén al hombre león todo el tiempo, ignorando por completo a la joven que agarraba la empuñadura de su espada. Al ver la facilidad con la que él había tomado su ataque, solo pudo ser invadida por un inmenso sentimiento de desesperación. ¿Conseguir su venganza era realmente una vana esperanza? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.